Tiene que quitar el video y ahora no sé cómo ponerlo de nuevo, pero ya, quedamos así. Vamos a hablar hoy de dos cosas, como ya saben, los tumores benignos del hígado. Vamos dentro de estos tumores, eh, no todo es manejo quirúrgico, hay pacientes que se tienen que trasplantar debido a estos tumores benignos. También vamos a hablar de la hipertensión portal y un poquito de trasplante, ¿no? Y en el medio metemos el vaso, porque todo está interconectado. Me pueden interrumpir en algún momento, si tienen alguna pregunta. Y vamos a dar unos minutitos entre charla y charla, porque está largo y bueno, yo hablo rápido, ¿no? Así que bueno, empezamos. Primero tenemos que saber que los tumores benignos del hígado usualmente son un hallazgo incidental. El paciente no tiene idea y como todo en el hígado, nadie sabe que tiene algo, que le está pasando algo, porque nadie anda haciéndose estudios del hígado todos los días. De hecho, ni siquiera en atención primaria tienen la costumbre de mandar pruebas de función hepática a los pacientes, que a veces simplemente una alteración de esto nos puede decir que está pasando algo. Entonces, eso debe ser parte del armamental de cualquier médico de atención primaria, llámese medicina interna, medicina familiar o medicina general. Siempre hay que mandar pruebas de función renal, pruebas de función hepática, ¿no? A veces los pacientes presentan un dolor sordo, un dolor molesto, que no es ni dolor, sino como una molestia en hipocondrio derecho. Esto suele pasar porque hay aumento o distensión de la cápsula de Gleason por algún motivo. Entonces, los síntomas suelen ser bien vagos. Usualmente lo primero que se hace es hacer un estudio de imagen, que normalmente es un ultrasonido, porque es lo más barato, es lo más accesible para poder ver qué está pasando. Y a veces podemos tener síntomas, pero con laboratorios normales. Si tenemos alteración de las transaminasas, pues así a grosso modo nos habla de necrosis o de inflamación. Bilirrubinas altas, vamos a tener compresión u ocupación de espacio de la vía biliar, y pues obviamente los marcadores tumorales nos van a guiar hacia una patología benigna o maligna, aunque el marcador tumoral para hígado normalmente es bien inespecífico, igual que cualquier otro. Son muy pocos los marcadores tumorales que son totalmente específicos. Entonces tenemos que saber que los tumores del hígado benignos son de dos tipos, sólidos y quísticos. Sólido y quístico. Vamos a hablar primero de las lesiones quísticas. Hay varios tipos de ellos. El quiste simple, que es el más común. La enfermedad poliquística, que es una variante del quiste simple. El cistadenoma, que ya es otro tipo de lesión quística. Los quistes infecciosos, llámese hidatídico o los abscesos, que pueden ser amebianos o piógenos. El quiste simple tiene una incidencia de hasta un 18% en la población general. Los pacientes normalmente van a estar asintomáticos, pero cuando desarrollan algún tipo de síntoma, se debe a la localización, al tamaño del quiste y a las estructuras que tiene adyacente, que no necesariamente son la vía biliar. Podemos tener quistes en el lóbulo hepático izquierdo que nos compriman el estómago y que causen un síndrome pilórico de tipo funcional. El diagnóstico usualmente se va a hacer por ultrasonografía y se confirma con una tomografía. Y de tratamiento, usualmente no le hacemos nada a los quistes menores de 6 centímetros, pero cuando pasan los 6 centímetros suelen desarrollar síntomas por distensión de la cápsula, ¿no? También hay que medir en el seguimiento a un paciente con quiste el incremento de la tasa de crecimiento, porque si vemos que le hicimos un ultrasonido y 6 meses después creció un 30%, pues algo está pasando. Aquí antes, bastante antes, se tendía a hacer drenaje percutáneo. Esto no se hace. No se hace si el paciente está en condiciones de ser llevado a un salón de operaciones, porque la tasa de recurrencia es prácticamente del 100% e inmediata. Un quiste simple está recubierto por dentro de células epiteliales que secretan líquido, ¿no? Y esa es la razón del quiste. Entonces, este líquido se va a acumular y usted le puede dejar al paciente un drenaje que le puede durar 5 meses, va a botar litros de líquido y nunca va a dejar de botar. Entonces, el manejo no es drenar el quiste, el manejo es quitarle el techo al quiste. Esto se puede hacer por vía laparoscópica.
Drenaje percutáneo se reserva para pacientes que no pueden ir a hacer una operaciones, pacientes encapados, pacientes en malas condiciones, que tienen un quiste que esté causando otros compromisos, por ejemplo, compresión de la vía biliar. En este caso, y si tenemos un paciente muy anciano, le podemos drenar, pero hay que alcoholizar por dentro para que esas células epiteliales mueran y no siga produciendo líquido. Este es un ejemplo de un quiste simple, vemos las paredes, que se ven, todo esto es tejido hepático circundante, y normalmente el destrechamiento lo hacemos desde el límite entre el parénquima y donde ya queda, como quien dice, el tejido quístico delgadito. Si ven, aquí hay una línea muy delgada en donde se va engrosando el tejido y donde se ve el cambio de grosor. Este techo es lo que vamos a quitar. Queda abierto a cavidad y el peritoneo se encarga de la reabsorción. La poliquistosis hepática es una enfermedad autosómica, ¿no? Que se asocia con otras poliquistosis, ya sea renal o pancreática. También los pacientes suelen ser asintomáticos, pero aquí la diferencia es que como se desarrollan tantos quistes, el hígado sí va a aumentar de tamaño y aquí sí va a haber dolor o molestias por el tamaño del hígado. El hígado puede crecer tanto que puede ocupar casi toda la cavidad abdominal, desde el diafragma hasta la pelvis. Vamos a tener prueba de función hepática conservada y el diagnóstico usualmente se hace incidental por un ultrasonido y se confirma con tomografía y va a haber 3 tipos de enfermedad poliquística. La tipo 1, que es la de grandes elementos, usualmente es cuando hay 1 o 2 quistes máximo en un solo lóbulo. La tipo 2 es cuando tenemos elementos medianos en ambos lóbulos, pero de tamaño intermedio. Y en el tipo 3 vamos a tener un montón de quistes chiquititos, medianos, de todo tamaño, no grandes, chiquitos y medianos, pero que ocupan casi todo el parénquima. El tratamiento se debe enfocar en aliviar los síntomas compresivos, maximizar la cantidad de parénquima hepático que yo voy a conservar y evitar que estos pacientes hagan falla hepática, ¿no? Si tengo una enfermedad poliquística tipo 3, estos pacientes van a hacer falla hepática y cirrosis eventualmente. El tratamiento, como dije, pues destechamiento en tipo 1 y 2 y trasplante para el tipo 3. Porque aquí hay tanto que no hay manera. Vemos aquí una poliquistosis tipo 3, donde todo el hígado está lleno de quistes. Aquí no hay forma de drenar esto, ni vaciarlos. Quitas uno y te salen 3 más. Y vemos el poco hígado remanente que le queda a esta persona, ¿no? Aunque no lo crean, pueden tener función hepática normal porque todos estos pequeños canales que quedan entre el montón de quistes son de tejido hepático normal. Pero eventualmente, pues, por la gran cantidad de tejido, hay hipertensión portal y hace que desarrolle la cirrosis. El cistadenoma, que es el siguiente tumor quístico, es una neoplasia quística primaria con potencial de malignización, ¿no? Los síntomas se dan por efecto de masa, como todos los otros quistes. El diagnóstico, normalmente tú ves una masa, pero ves que hay un cambio en el tejido. O sea, no es una sola bolita llena de líquido, sino que hay tabiques. Y esto es lo que nos hace pensar en que se trata de otra cosa. Así que el diagnóstico no es solamente con una tomografía. Normalmente hay que diferenciarlo y hay que saber si se hizo maligno o no. Entonces se suele hacer un ultrasonido endoscópico porque podemos tomar biopsias a través del estómago y saber o medir serología del líquido y ver por el contenido de qué se puede tratar, ¿no? Y en este caso siempre se debe hacer resección con márgenes libres por el alto porcentaje de malignización. Vemos cuando ya se maligniza, miren cómo se ve los mismos tabiques, pero tú no sabes si esto es bueno o malo. Entonces el ultrasonido nos va a decir ante qué estamos. Porque si esto se rompe en media cirugía y es un cistadenocarcinoma, le regamos todas las células malignas de la cavidad abdominal y va a ser una carcinomatosis en muy poco tiempo. Entonces no es el mismo abordaje. Ok. En los otros quistes tenemos el quiste hidatídico, es una infección por equinococo granuloso. Los síntomas se dan por efecto de masa, ¿no? Colestasis, hipertensión portal, ruptura, superinfección, abscesos. El diagnóstico se hace por la alta sensibilidad por los anticuerpos séricos y por ultrasonido, ¿no? No vamos a hablar de los tipos de quiste hidatídico porque eso no es manejo de esta clase,
Pero lo más importante dentro del manejo quirúrgico son las vesículas hijas. Es una cavidad llena de bolitas adentro. Todo, mire, si ustedes ven aquí con mucho cuidado, se ven el montón de bolitas. Esto son vesículas hijas. Cuando se hace la cirugía, lo más importante es que estas vesículas hijas mueren cuando están en contacto con el etanol, con el alcohol al 90%. Entonces, al hacer la cirugía, uno tiene que proteger la cavidad abdominal con vendas rodeadas de alcohol, porque si ellas llegan a caer a la cavidad abdominal, de una vez parasitan la cavidad, el tejido que tenga, y empieza a desarrollarse eso intraabdominalmente y es un verdadero desastre. Entonces hay que abrir y aspirar todo esto y posteriormente se hace una cosa que se llama pericistectomía. Aquí hay un tejido oscuro alrededor del borde del quiste que me dice que hay un plano de separación entre el tejido hepático y el quiste. Y por este plano se hace una pericistectomía. Ok, continuando con las lesiones, tenemos el absceso hepático. El absceso hepático puede ser a mediano o piógeno. El absceso piógeno en un 60% es de origen biliar. Criptogénico quiere decir que nadie sabe de dónde salió, en un 17% de los casos. Proveniente de la arteria hepática, 10%, de la vena porta un 7%, por trauma en un 5% y menos probable en una extensión directa. O sea que tengo una gran infección, una gran contaminación intraabdominal y me va a llevar a una infección en el parénquima y me va a hacer un absceso, eso es casi imposible, ¿ok? Puede darse como una complicación de la postquimio y usualmente vamos a encontrar este tipo de gérmenes en el absceso, ¿no? Los síntomas: fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, bacteremia, datos de bacteremia. El 95% de los diagnósticos se hace a través de una tomografía contrastada, ¿no? La lesión puede ser uni o multiloculada y el tratamiento es drenaje percutáneo con antibióticos. Hasta en un 90% de los casos esto resuelve. Yo nunca he tenido que operar un absceso hepático, solo uno, y era porque se trataba de un tumor abscedado, que es otro cuento, ¿no? Esto se resuelve usualmente en 4 a 6 semanas. El absceso amebiano es porque hubo una infección previa. 8 a 20 semanas antes vamos a tener una historia de diarrea, hay fiebre, hay dolor, ¿no? Y vamos a ver, CAD contrastado, que la lesión se diagnostica muy fácilmente. Lo que no se sabe es de qué tipo de absceso es. Solamente lo sabemos durante el drenaje percutáneo, porque aquí es donde está la diferencia. En el otro vamos a sacar pus y en este vamos a sacar un líquido chocolatoso que se llama o se hace ver como una pasta de anchoas. Es una cosa chocolate llena de trofozoitos, ¿no? Esto es lo que lo hace característico. El tratamiento es con metronidazol, más el drenaje percutáneo. Aquí vemos ejemplos de abscesos hepáticos. Ven que todo el tejido está como destruido con niveles hidroaéreos. Aquí no hay nada que operar ni nada que drenar. Vamos a encontrar que esto respeta la cápsula de Gleason a pesar de la necrosis. Así que si uno se mete a hurgar esta cosa, lo que va a provocar es un gran sangrado. Ven aquí el montón de lesiones de microcavidades. Por eso es que esto se resuelve con antibióticos. Vamos ahora a las lesiones benignas sólidas. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, una pregunta, por lo menos en el caso anterior de los abscesos que, bueno, que mencionó que no a ese. En ese Ajá. caso, una vez que se hace el tratamiento, ¿no quedará algo de fibrosis en esa sección o lesión? Queda cicatriz, pero recuerden que el hígado es el único órgano que la gente le dice se regenera, lo que hace es una hiperplasia y él vuelve a crecer en el sitio donde estuvo una lesión inicial. O sea, que si le quitas un pedazo, en 2 semanas tú vas a tener un crecimiento que puede llegar hasta un 75% de lo que tenías originalmente, ¿no? Así que esos segmentos quedan con algo de fibrosis, pero no una cosa representativa como para que vaya a causar algún problema más adelante. Ok, seguimos pues. Entre las lesiones sólidas, las más comunes, tenemos el hemangioma, el adenoma, la hiperplasia nodular focal, la adenomatosis hepática, que es una variante del adenoma hepático, la hiperplasia nodular regenerativa
y el angiomiolipoma, es lo más común. El hemangioma es el más común de todos, los tumores benignos, tiene una incidencia de hasta un 20% en la población general y de todos los tumores sólidos es el 70% de ellos. Usualmente están asintomáticos, el hallazgo es incidental y suelen ser menores de 5 centímetros. Con esto no hay que hacer nada, solamente observación. Pero también pueden crecer y se catalogan como hemangiomas gigantes. Yo puse 12 centímetros, pero pueden crecer 14, 15, 16 centímetros. El origen es incierto, hay algún tipo de asociación con los estrógenos, por eso es que se presenta más comúnmente en mujeres, ¿no? Pero esto son teorías. En un 12% de los pacientes puede haber algún tipo de síntomas y dolor en hipocondrio derecho asociado a la masa que distiende la cápsula, ¿no? El diagnóstico, usualmente hay un ultrasonido, el camino normal es ultrasonido, encontramos la masa que no puede diferenciar de qué se trata. La tomografía normalmente es bastante certera, ¿no? Y pues ya lo más extremo, la resonancia. Recordemos que aquí en Panamá no todo el mundo tiene acceso a una resonancia, ¿no? El tratamiento pues es observación. Normalmente aquí no hay que hacer nada a menos que el paciente tenga síntomas, que nos encontramos en un tumor de gran tamaño que comprima estructuras adyacentes, ¿no? Ok. En un 10%, los hemangiomas pueden ser múltiples y si son incontables, esto se le llama hemangiomatosis, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Igual que la poliquistosis hepática, el efecto de masa, el crecimiento excesivo del tamaño del hígado que altera toda la estructura interna, ¿no? Del hígado y puede causar alteraciones en la coagulación. El tratamiento de estos pacientes es observación, pero llega a un punto, porque en algún momento este gran tamaño del hígado va a causar lo mismo, va a tener compresión de estructuras vecinas, ¿no? La enucleación la podemos hacer si tenemos pocos tumores y vamos a dejar hígado remanente suficiente. Si están más predominantemente en un solo lado del hígado, podemos hacer unas resecciones anatómicas. Anatómica se dice porque va de acuerdo a los 8 segmentos hepáticos. 2, 3 segmentos, 4 segmentos, dependiendo. Siempre y cuando conservemos suficiente hígado sano, ¿no? Y finalmente pueden ir al trasplante si no hay hígado sano y estos pacientes empiezan a hacer disfunción hepática secundario al tumor, ¿no? Aquí lo importante, ¿sí? Ok. Aquí lo importante es saber que si yo voy a hacer una resección hepática de algún tipo, anatómica o no anatómica, yo tengo que saber medir cuánto hígado me va a quedar. No se puede ir a quitar hígado por quitar, porque si no, vamos a dejar al paciente en insuficiencia hepática. Aquí vemos un hemangioma gigante. Miren, todo esto es el hígado. Esto es lo que tiene del lóbulo izquierdo, que es nada, si lo ven aquí, y todo esto es el gran hemangioma. Entonces, una persona no puede vivir con este pedacito de hígado. ¿Y cómo se mide esto? Con una volumetría hepática que se hace mediante resonancia. Si es un paciente sano, yo le puedo dejar hasta un 20-25%. Eso son, ¿cómo silenciar ese micrófono? Gracias. Hasta un 20 o 25%. Pero si es un paciente que ha recibido quimioterapia, yo le tengo que dejar por lo menos un 30% de hígado sano para que no haga una cosa que se llama síndrome de small for size. Postquirúrgico, el hígado no le sirve y hace una insuficiencia. Y si es un paciente cirrótico, debo dejarle un 40% de hígado para que pueda vivir. Aquí vemos un hemangioma decente. A este hemangioma no se le hace nada, porque si vemos, el tamaño no compromete ninguna estructura vital. ¿Okay? Hiperplasia nodular focal es el segundo tumor más común, pero miren cuánto disminuye la incidencia, hasta un 3%. Los pacientes son asintomáticos y el hallazgo es incidental, ¿no? Se pueden asociar con un hemangioma en un 25% por la misma causa, porque hay una teoría de los estrógenos, ¿no? La rata de síntomas es igual, dolor en hipocondrio derecho. Estos tumores no se malignizan y eso es bien importante. O sea, no hay que correr a quitarlos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por CAP.
En una tomografía, que es lo más común, en refuerzo arterial vamos a encontrar que en un 50% estos tumores tienen una cosa que se llama cicatriz central, que parece como una estrella, y es bien típico de estos tumores, ¿no? Eh, Obviamente, si podemos hacer una resonancia, pues mejor, porque ahí el diagnóstico, la sensibilidad es un 100%, la especificidad. Y el tratamiento, pues observar. No, si no tiene síntomas compresivos, si no está haciendo daño en ningún lado, o le hago una biopsia y no puedo descartar malignidad, entonces tiene que ser llevado a cirugía. Pero si no, entonces no se le hace nada y solamente se observa. ¿Ok? Aquí vemos lo que les dije de la cicatriz central. Adenoma hepatocelular es el siguiente tumor. Esto es predominantemente en mujeres asociado a los estrógenos, asociado a los embarazos y al uso de anticonceptivos orales de forma crónica. Si hay pacientes obesas, sabemos que sabemos el tema del estrógeno y la grasa, hasta un 73% de los pacientes obesos, asociado a la presencia de NASH, que es esteatohepatitis no alcohólica, y al uso de esteroides. En un 50% estos pacientes van a tener dolor. El diagnóstico se hace por resonancia y aquí la conducta cambia. Si el paciente tiene NASH, ¿qué quiere decir NASH? Que es esteatohepatitis. El hígado está graso. Esto lo han oído infinitas veces, pero no es algo que la gente suela tratar. ¿Por qué? Porque no hay cultura, porque piensan que no, hombre, no comas grasa y se te va a curar. Lo he oído bastante y es un gran error, porque la esteatosis hepática se asocia al exceso de consumo de carbohidratos. No tienen idea la cantidad de panameños que tienen hígado graso, bastante, porque aquí comemos arroz con macarrones, arroz con ensalada de papa, arroz con lo que sea, arroz con pan, arroz con todo. Entonces, ese exceso de carbohidrato es lo que hace que el hígado se torne esteatósico. Y esta esteatosis progresa, leve, moderada, severa, hasta que trasciende la raya y pasa a fibrosis. Una vez llegamos a fibrosis, ya no hay reversibilidad, ya lo que sigue es desarrollo de cirrosis. Entonces, esto es bien importante en atención primaria, ¿no? El riesgo de malignidad de los adenomas es, se presenta cuando el tumor pasa los 5 centímetros, ¿no? Y el tratamiento de un adenoma mayor de 5 centímetros es cirugía, siempre. La radiofrecuencia está reservada para tumores menores de 3 centímetros, pero los tumores menores de 3 centímetros no se suelen operar, uno los observa, igual que la embolización transarterial. Aquí vemos un adenoma. Si ven, se parece a cualquier otra cosa. Entonces, es importante hacer las resonancias porque dependiendo de las fases y de cómo pinta, es que se pueden hacer los diagnósticos. La adenomatosis, como ya les mencioné, es una variante del adenoma hepático y en un 33% de los casos se presenta y es cuando se presenta más de un tumor. Si tenemos 2 adenomas, y se trata de una adenomatosis, ¿no? Usualmente suelen presentarse con más de 10. El síntoma, pues dolor, como todos los pacientes, y tenemos una sensibilidad un 90% en resonancia con especificidad del 100%. Ya les dije por cómo se presenta en las fases, ¿no? El tratamiento, pues, es dirigido a la lesión que sea mayor de 5 centímetros por el riesgo de malignización y vigilancia estrecha al resto de las lesiones. La que vaya creciendo mayor de 5 centímetros o esté cerca de esto, hay que quitarla. Aquí vemos una adenomatosis. ¿Sí? ¿Qué tumores vamos a tratar aquí? Los que estén más grandes, obviamente, ¿no? Estas cositas se observan. Ok, hiperplasia nodular regenerativa. Estamos hablando de tejido hepático normal que se va transformando en nódulos de regeneración. ¿Por qué? Porque tiene áreas de fibrosis alrededor, ¿ok? La incidencia es hasta un 2.6%, se presenta solo en pacientes con hipertensión portal, es decir, pacientes que ya tienen algo de cirrosis o fibrosis. El diagnóstico se hace por biopsia, porque como todas las otras lesiones, exceptuando el hemangioma, se ven casi iguales, ¿no? Y normalmente estos pacientes hay que hacer biopsia de esta lesión porque no sabemos si se trata de un hepatocarcinoma o de un nódulo de regeneración. Ante la duda,
pues lo más importante es hacer biopsia. Si tenemos un paciente cirrótico con un nódulo, usualmente uno los descubre al centímetro, porque a los pacientes cirróticos se les debe hacer seguimiento cada 6 meses, ya que este es el tiempo de progresión del hepatocarcinoma. Entonces, esto de ser un tumor prioriza al paciente en una lista de espera. Si sabemos que no lo es, pues sigue su curso normal. Y aquí los vemos, ¿no? Ok, esto ya vamos dentro de los tumores sólidos raros. Son tumores de vaso, grasa, músculo. Ellos tienen de todo. Es un hallazgo incidental y pueden ser únicos o múltiples, ¿no? Y normalmente el efecto se da por compresión. Aquí el diagnóstico ya es más complicado porque como tiene diferentes tipos de tejido, no hay un diagnóstico certero. Por lo tanto, hay que hacer biopsias percutáneas para poder dar con este diagnóstico. Hay reportes de transformación maligna, ¿no? ¿Cuándo vamos a darle tratamiento? Cuando se hace la biopsia, usted puede agarrar un pedazo de vaso sanguíneo, puede agarrar un pedazo de grasa, puede agarrar un pedazo de músculo, puede agarrar lo que sea. Entonces, las biopsias a veces no me excluyen malignidad. Entonces, ¿en qué momento hay que operar a este paciente? Si mide más de 5 centímetros, si tiene un crecimiento acelerado y si no puedo excluir una malignidad. Y por la apariencia van a ver por qué se los digo. Miren cómo se ve eso. Parece un tumor necrótico, parece un tumor con cosas adentro y parece maligno, ¿no? Miren esto. Entonces, esto uno no lo deja ahí porque uno no sabe qué es esto. Tú puedes pinchar por aquí y agarraste un pedazo de necrosis y no sabes si es necrosis de un tumor bueno o malo. Ok, entonces hay indicación de trasplante en tumores hepáticos benignos. Es 5 por cada 1000 pacientes. ¿Y de qué estamos hablando? De tumores no resecables, sintomáticos, en riesgo de malignidad, como el que acabo de mencionar, alto volumen tumoral, asociado a enfermedades metabólicas, o que en el evento de la presencia de estos tumores se vaya a desarrollar una cirrosis, ¿no? Se desarrolle una cirrosis. ¿Cuáles pueden causar esto? El adenoma, la adenomatosis, el hemangioma, la poliquistosis, la hiperplasia nodular focal o incluso la hiperplasia nodular regenerativa, ¿no? Aquí vemos una hemangiomatosis múltiple y ven que todo el hígado está tomado, aquí no hay manera. Aquí vemos un adenoma gigante, pero ¿qué pasa con este adenoma? No se ve tan grande y aquí no se ve muy bien, pero aquí está la vena suprahepática derecha, aquí va la media y aquí va la izquierda. Y él está en el trayecto de las 3 venas. Entonces, no hay forma de dejarle drenaje al hígado remanente. Por lo tanto, la única forma es cambiar ese hígado. La poliquistosis que ya les enseñé. Bueno, terminamos con los tumores benignos. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si quieren coger un break. 5 minutos. Ok. Bueno, vamos a hablar de hipertensión portal y trasplante. Como ya saben, la anatomía vascular del hígado, el hígado recibe sangre, el 75% por la vena porta y el 25% por la arteria hepática. La vena porta se forma de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Ellas se unen para formar el tronco de la porta, que se divide anatómicamente según los 8 segmentos hepáticos. El primero es el lóbulo caudado, el segundo está en el lóbulo izquierdo, 2 y 3. El lóbulo, a pesar de que es parte del lóbulo derecho, el segmento 4 es parte del lóbulo izquierdo, ¿no? Anatómicamente, del hígado izquierdo. El derecho sería 5, 6, 7 y 8. Y de eso depende el momento en que uno va a hacer una resección, ¿no? Y aquí pues lo que vemos es que una vez que las cosas vienen por la vena, la arteria y el conducto, esto es la triada portal, llega al lóbulo hepático y el intercambio se da a nivel de la vena centrolobular, en el espacio portal. Ahí se da el intercambio de sangre que va hacia la vena subrahepática. ¿Okay?
Bueno, ¿y qué es la hipertensión portal? Presión portal es flujo por resistencia vascular. O sea, es un aumento de la presión en la vena porta por encima de 12 milímetros de mercurio o un gradiente de presión entre la vena cava inferior y la porta de más de 7 milímetros. Eso se puede medir, ¿no? Radiológicamente. Y el flujo que entra al hígado depende de la sangre del intestino y de la resistencia que ponga el sinusoide para que esa sangre pase a nivel del espacio centrolobular, como ya les mencioné, de la vena centrolobular. Entonces, este aumento de presión, es decir, si el hígado, el sinusoide, tiene un problema, está fibrótico, está cicatrizal, pues va a haber más presión y la sangre no va a fluir con tanta velocidad. Esto disminuye la velocidad del flujo sanguíneo y aumenta la resistencia, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Intrahepáticas, prehepáticas y poshepáticas. Las prehepáticas son aquellas que causan una trombosis portal o esplénica o mesentérica, ¿no? O algún tipo de shunt. Las intrahepáticas son todas aquellas causas propias del hígado que hagan que el hígado esté fibrótico, ya sea la hiperplasia neuronal regenerativa, en el contexto de un paciente cirrótico, hepatitis alcohólica, cualquier cosa que nos cause cirrosis, drogas, sarcoidosis, estas son las causas más raras, ¿no? Enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, que son las causas de cirrosis. En las poshepáticas, cualquier cosa que me cause una obstrucción al flujo de salida a nivel de la vena cava. Esto se llama síndrome de Budd-Chiari, que es un trombo a nivel de la vena cava, o una falla cardíaca, obviamente, ¿no? Pero ya crónica. Si tenemos una lesión hepática y destrucción del mismo con áreas de necrosis, pueden pasar dos cosas. Que se regenere por completo, ¿no? Y que se restablezca todo normal, o que el hepatocito prolifere de manera limitada por los espacios cicatrizales. Esto puede pasar, por ejemplo, en un trauma, ¿no? Se regenera, pero hay pedazos que quedaron súper mal y que quedan muy limitados y tienen que ser espacios grandes que comprometan la función. Porque si yo tengo eso, por ejemplo, en un solo segmento, ese segmento se puede atrofiar y ese segmento se quita o se queda ahí y no pasa nada, ¿no? Empiezan a salir nódulos de regeneración, que es este crecimiento distorsionado que pasa porque la cicatrización no fue correcta. Hay distorsión vascular y allí va a haber hipertensión portal. Si la regeneración es afectada, como ya mencioné, porque hay destrucción de la trama, porque se afecta el flujo, porque hubo mucha necrosis o malnutrición, o que el hepatocito no pudo crecer por alguna razón, ahí es donde se va a formar la fibrosis que nos lleva a los nódulos de regeneración, que al final nos va a causar esta distorsión del parénquima que va a afectar el flujo de sangre que entra al hígado, aumenta la resistencia y crea hipertensión portal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues la más común y la más importante es la hemorragia varicial. Se da en un 33% de los casos, ¿no? Hay una hematemesis masiva, realmente masiva, porque el sistema portal busca cómo descomprimirse de alguna manera. Otro síntoma es la citis, que puede ser manejada con un diurético o puede volverse una citis refractaria. En casos más avanzados, encefalopatía, que es un síndrome neuroreversible que ya ustedes conocen, por el exceso de amonio que no se puede metabolizar. El hiperesplenismo causado por esplenomegalia va a causar hemólisis, trombocitopenia y leucopenia. Tienen que todos los pacientes cirróticos están trombocitopénicos, pero trombocitopénicos de hasta 20.000 plaquetas, ¿no? Y ya en etapas mucho más avanzadas, síndrome hepatorrenal o síndrome hepatopulmonar. Y es por este mecanismo, como sabemos que la porta se forma por la esplénica y la mesentérica, si yo tengo esto obstruido aquí, pues normal, ¿no? Hay aumento del flujo retrógrado y todo lo que esté conectado, recordemos que la vena cava está conectada con el vaso por todo el sistema de vasos cortos que están alrededor del estómago. Todos estos vasos cortos van al fondo gástrico y ellos empiezan a crecer y a crear varices, tanto en el estómago como en el esófago, porque el sistema portal busca tratar de descomprimirse de alguna manera. Así como lo hace para arriba a través de las varices esofágicas y las varices fúndicas, lo hace creando shunts hacia la vena renal o hacia la vena gonadal. Eso es bien importante saberlo porque hay que buscarlos
cuando uno va a hacer un trasplante y estar pendientes de que a veces son venas tan grandes que son más grandes que la porta. Ok, entonces, pues el diagnóstico se hace buscando la etiología de la enfermedad hepática, pues vamos a ver alteración de la perfusión hepática, de la coagulación, trombocitopenia, vamos a ver esplenomegalia en un Doppler, siempre hay que hacer Doppler, dilatación de la porta, alteración de los flujos, vamos a ver estas colaterales que yo le estoy mencionando. Cuando tenemos pacientes más avanzados, sobre todo los pacientes en cirrosis por alcohol, desarrollan una cantidad de colaterales que pueden llegar hasta el peritoneo. O sea, imagínense una alfombra que tenga un montón de proyecciones hacia arriba, hacia el techo, hacia el peritoneo. Es horrible la cantidad de colaterales que puede desarrollar. En un angiocat con reconstrucción vascular, vamos a ver la anatomía de todas estas colaterales y buscar estos chunks que yo les estoy hablando, o comunicaciones anormales entre las venas. Endoscópicamente, pues, se van a ver las varices esofágicas o gástricas que hay que ligar, y lo de la medición de la presión portal ya no es necesaria, eso se hacía antes, porque con el Doppler ya uno puede ver todas las otras cosas que quiere ver. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lo más importante, reanimar al paciente. Se les muere en la cara, ¿no? Lo primero, sangrado por varices, reanimación. Cuando lo tengo estable, lo llevo a endoscopía para ligadura o escleroterapia, lo que le vayan a hacer, y resuelve el problema en más del 90% de los casos. Se puede dar mantenimiento a estos pacientes con beta bloqueadores o nitratos o en combinación con la terapia endoscópica para reducir la presión y reducir el riesgo de hemorragias recurrentes, ¿no? Pero un sangrado por varices tiene una mortalidad de hasta un 30%. En el caso de las otras manifestaciones de la hipertensión portal, como la esplenomegalia, en casos muy graves requiere esplenectomía. Pero ¿cuándo se hace? Cuando el paciente va para trasplante. En el contexto de hipertensión portal, ojo, hay otras causas de esplenomegalia y depende de la causa. Las esplenomegalias hematológicas se operan de una vez, ¿no? Ascitis, bueno, medidas, restricción de sodio, diuréticos y paracentesis ya repetidas cuando tenemos pacientes con ascitis refractaria, ¿no? Y la encefalopatía, restricción proteica, manejo con laculosa y en algunos casos antibióticos. Pero estos pacientes, la verdad es que estas dos últimas causas hacen que el paciente se priorice en una lista de espera. El tratamiento, pues si el primer nivel lo controla la hemorragia, uno de los siguientes procedimientos que se hacían antes, que eran las derivaciones esplenorrenales. Eso ni yo lo he visto nunca en mi vida. Ya desde que yo me formé como subespecialista, esto ya pasó a la historia porque hay trasplante. Y las derivaciones transyugulares intrahepáticas, que era conectar con un stent la porta con la vena cava a través de un stent intrahepático. Eso lo hace el radiólogo intervencionista, pero es un procedimiento que ya quedó en desuso. Aquí lo que se hace ahorita es trasplantar a los pacientes. ¿Y cuándo vamos a trasplantar a los pacientes? Pues cuando la sobrevida al año del trasplante es superior a la sobrevida sin el trasplante. Esto suena como una cosa ahí de trabalenguas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cirrosis, pero yo tengo un estadio temprano, Child A, que ahora les voy a explicar qué es el Child, y que tengo mi vida normal, yo tengo un 90% de probabilidades de sobrevivir en un año. O sea, yo no me voy a morir de eso. Así que el trasplante es un procedimiento que tiene complicaciones y que el paciente puede fallecer. Entonces, si yo tengo una sobrevida del 90%, yo no tengo por qué ir a trasplantarme porque yo voy a vivir ese año. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante? Pueden ser del hígado, vasculares o colestásicas. Hay 1000 causas de cirrosis y eso es lo que les voy a describir. Las causas hepatocelulares pueden ser por hepatitis virales, por alcohol. Criptogénica es causas de origen desconocido que todavía el sol de hoy no se saben porque hay gente que es cirrótica, pues. Causas autoinmunes o la esteatopatitis no alcohólica o famoso hígado graso. En Panamá, el hígado graso, la enfermedad autoinmune y la causa etílica son las más comunes. Enfermedades vasculares, como les dije, post-hepática, como la enfermedad de Budd-Chiari, enfermedades venoclusivas, que son trombosis de la vena cava superior, inferior,
causas colestásicas como la cirrosis biliar primaria, las colangitis esclerosantes primarias, que también entra dentro de lo autoinmune, las atresias biliares, los síntomas, esto es en niños, o una enfermedad de Caroli, que son quistes del colédoco que tienen potencial de malignización. Cuando es de todo el árbol biliar, ese paciente debe ser llevado a trasplante, aunque tenga función hepática normal. Errores del metabolismo, ¿no? Hemocromatosis, hepatitis fulminante, obviamente por cualquier virus, o por tóxicos como el acetaminofén, que es lo más común. Hepatitis fulminante por esteatosis también hay. Otras indicaciones de trasplante del trauma hepático, pero eso tiene una mortalidad altísima, sobre todo si hay una lesión en la cava retrohepática, ¿no? Y la indicación es cuando tengamos este paciente con un gran trauma, que tenga grado 5, que tenga una hemorragia incontrolable. Ahí la indicación es quitarle el hígado, ponerlo en urgencia 0, meter en ese paciente un equipo de diálisis hepática y esperar un hígado para ponérselo, ¿no? Y otra indicación de trasplante son los retrasplantes, ya sea por fallo primario, es decir, le pusiste el hígado y nunca arrancó, o por rechazo, o porque el paciente presente recidiva de su condición inicial. Esto se da en los pacientes con enfermedades autoinmunes, más que nada. Como les dije, en Panamá tenemos las causas más comunes: esteatosis hepática, alcohol y hepatitis autoinmune. ¿Cuándo indicamos un trasplante? ¿Cuándo sabemos que un paciente debe ser llevado a trasplante? Depende de su función, ¿no? ¿Cuál es el momento ideal? Cuando tenemos un paciente en más o menos en un Child B, que tiene un puntaje de 7 a 9. ¿Y cómo le damos esos puntos? Midiendo ciertos radios. 2 segundos para cerrar la puerta. Ahora sí. ¿Cómo le damos esos puntos? Midiendo 5 parámetros: la encefalopatía, la citis, la elevación de las bilirrubinas, la albúmina y la prolongación de los tiempos de coagulación. Y dependiendo de cómo esté el paciente, ahí le vamos dando puntos. Pero lo más importante de esto tiene cosas que se calculan en cualquier sistema, en Google está la fórmula, ¿no? Pero lo importante es ver la sobrevida. Si tenemos un Child A, que va a tener solo de 1 a 6 puntos, la sobrevida es mayor del 85%. Si tenemos un Child B, la sobrevida es de un 60%. Aquí tenemos un paciente ideal. Un Child C tiene una sobrevida bien pobre, por lo tanto, este es el paciente que ya estamos diciendo se pasó. Igual se meten a trasplante, pero el movimiento en la lista depende de otras cosas, porque estos pacientes no aguantan. Entonces, la lista no es una cosa que se mide por el tiempo que tienes en ella, sino es más dinámica. Y les voy a explicar. Para medir esto, ¿no? La probabilidad de muerte en lista de espera de un paciente se hace con el MEL, que es el modelo de End-Stage Liver Disease, ¿no? Esto lo que me mide es mortalidad en lista de espera. A mayor MEL, mayor mortalidad. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿no? Comparado en tiempo, que tiene un MEL muy alto, la probabilidad de sobrevivir va disminuyendo cada vez más. Los pacientes entran a lista de espera con un MEL de 12. Pero si el MEL va creciendo, ¿ven cómo va bajando su probabilidad de sobrevida a 3 meses? Por eso es que si vemos que tenemos un paciente que le va subiendo el MEL muy rápidamente, tenemos que priorizarlo en la lista de espera porque se nos va a morir. Él no puede esperar. Y tenemos otros pacientes más estables, entonces tenemos que irlo moviendo. ¿Ok? Hay pacientes en los cuales el MEL se hace, pero no es lo definitivo para incluirlo en una lista de espera. ¿Qué pacientes que priorizamos independientemente del MEL? Hemorragia recurrente, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal, ascitis refractaria, encefalopatía constante, o si tiene un hepatocarcinoma. El paciente con hepatocarcinoma se pone de primero en la lista de espera porque la progresión del mismo se da en 6 meses. Estos pacientes
solo tienen hasta entre 20 y 50% de sobrevida en lista de espera. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Permanentes, ¿no? Si tiene VIH en etapa SIDA o una enfermedad grave que no sea subsidiaria de tratamiento, o si tiene una incapacidad psicológica para los cuidados post-trasplantes. Sabemos que hay pocos órganos y no podemos darle un hígado, aunque suene duro, a cualquier persona. Entonces, si hay alguien que no va a poder continuar con el tratamiento porque no tiene recursos para los inmunosupresores, no tiene seguro social, etcétera, 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 hay que evaluar bien esto. Es por eso que dentro de la evaluación multidisciplinaria se incluye trabajo social. Causas transitorias: sepsis no hepatobiliar, un tumor tratado hace más de 5 años, preferiblemente libre de enfermedad, ¿no? Alcoholismo activo, eso ni siquiera entra a la lista. Un SB hemorrágico en los últimos 6 meses porque le va a repetir de seguro. Y pacientes con hipertensión pulmonar grave, esto ya no hay manera, ¿no? Tendría que ir a un doble trasplante hepatopulmonar. Causas relativas: alguna enfermedad sistémica, insuficiencia renal. Si no, o sea, si el paciente se puede hacer un doble trasplante, eso no es una contraindicación, ¿no? Si tiene una trombosis extensa del eje portal, ahí sí no hay forma, porque no va a haber dónde pegarle el hígado. Más de 65 años, porque se ha visto que el sistema cardiovascular no resiste esta cirugía. Desnutrición avanzada, la sepsis hepatobiliar, riesgo de complicación neurológica, por lo que ya les comenté. Y bueno, como contraindicación relativa a la infección por HIV, porque le podemos poner otro hígado HIV sano y no hay ningún problema, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del donante. Hay dos tipos de donante fallecido y donante vivo. El donante fallecido puede ser de dos tipos: a corazón latiente. ¿Qué quiere decir? Ese paciente que tuvo muerte encefálica, que fue detectada en una unidad de cuidados intensivos y que está sostenido. Ese es el paciente que se utiliza en Panamá. El paciente en parada cardiorrespiratoria es este paciente que tuvo un accidente en la calle, pero que, no es, que el paro se hace en frente de un equipo de salud que es capaz de reanimarlo inmediatamente, de que es súper complicado, que el paciente haga paro, que lo reanimen, que lo pongan en un ventilador y que esté con un desfibrilador hasta llegar a una unidad de cuidado intensivo para seguir a corazón latiente. O sea, ese tipo de pacientes es súper complejo y realmente casi no se hace. La mayoría de los pacientes son a corazón latiente. Y lo otro es el donante vivo, que puede ser relacionado o donante vivo no relacionado, pero esto ya estamos entrando en terreno de donación altruista, ¿no? Eso ya, evidentemente nadie se va a quitar medio hígado por alguien que no conoce, aunque hay gente que sí, ¿ok? El relacionado es mamá, papá, esposa, hijos, y puede extenderse hasta tíos y sobrinos o primos. ¿Cuáles son los tipos de trasplante? En Panamá se hace de donante fallecido a corazón latiente, y a mediano plazo estamos entrando en el terreno del donante vivo relacionado de adulto y en el trasplante pediátrico. Ese es un tema escabroso, así que otro día lo hablamos, el trasplante pediátrico. O si quieren, al final discutimos un poquito de ese tema, porque seguro les vendrán 1000 preguntas a la cabeza de que por qué no se ha hecho. La visión macroscópica del hígado es uno de los criterios más importantes para seleccionar al donante. Cuando sabemos que hay un donante, ¿qué pedimos como criterio general? Entre 6 meses y 60 años, aunque en otras latitudes se usan hígados mayores de 60 hasta 80 años, porque se llaman hígados marginales. Y porque tenemos un patólogo al lado para que nos haga una biopsia inmediatamente y saber si ese hígado nos sirve o no nos sirve, aunque tenga 80 años, ¿no? Que tenga buena hemodinámica, poco tiempo en intensivo, otros criterios clínicos y químicos, ¿no? Y que tenga pues vasopresores a menos de 10 microgramos por kilo minuto, o sea, dosis bajas, porque estos vasopresores causan isquemia en los órganos. Entonces, contraindicaciones absolutas para tener un donante: infección diseminada causante de la muerte, presencia del HTLV, que es el virus de la leucemia, que es un tipo de virus de transmisión sexual, o alguna neoplasia. O también, y aunado a lo de ver el hígado, tenemos pacientes obesos, pero obesos, que aunque pensemos que va a tener un hígado graso severamente, hay que ir a verlo. Y vamos a esto, a la visión macroscópica, porque
Es la única forma de saber si el hígado es válido o no. Un aspecto rosado, superficie lisa, que no esté amarillo, que esté blando, de bordes agudos y que no se vea esteatóxico, es un buen hígado, aunque sea de un paciente obeso. Y lo hemos tenido. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok, se detecta un donante potencial. Se llama, el hospital que lo tenga, llama a la coordinación de trasplantes. El equipo de coordinadores de trasplantes no tiene nada que ver ni con el equipo trasplantador, ni con el equipo que sostiene a los pacientes en UCI, que son los intensivistas, ¿no? Este equipo es el encargado y entrenado de hacer la entrevista a los familiares, porque no es una cosa de que, buenas, usted quiere donar, es un procedimiento complejo. Recordemos que tenemos una familia en duelo y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Aquí en Panamá nos dice que si la esposa quiere y el papá no, se va. Eso no procede. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo para evitar suspicacias, porque estamos en un país con una mentalidad bien tercermundista y aquí la gente rápidamente dice, me lo mataron para sacarle el hígado. Entonces, no estamos para eso, ¿no? Familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o tercera afinidad, como ya les comenté. Si hay acuerdo, se sigue. Y si no, podemos pasar a una segunda entrevista. Ha pasado que los familiares conversan entre sí. A veces es la intención del fallecido. Sabes que yo quiero donar, pero lo importante es que toda la familia sepa que ustedes quieren ser donantes. Su mamá, su papá, su esposa, sus hijos, para que todo el mundo diga, oye, si sabes que quería donar, vamos a donar, para respetar la última voluntad. Porque si aparece la mamá y dice que no, hasta ahí llegamos. Una vez se acepta la donación por la familia, la Organización Panameña de Trasplante procede a coordinar la hora de la extracción, que debe ser por lo menos 2 horas después de que se dio la aceptación de la donación. ¿Por qué? Porque hay que mover bandeja, enfermera, gente, y esto puede ser en el Santo Tomás, que es el 90%, o puede ser en Chiriquí. Entonces hay que llamar al servicio aeronaval, convocar los equipos a la hora que sea, para que vayan a buscar ese hígado. El equipo trasplantador de Panamá es uno solo, público y privado. Somos 19 personas y somos las que nos movemos a todas partes. Ahora les voy a explicar cómo trabajan esas 19 personas, porque hay varias cosas pasando simultáneamente. El procedimiento quirúrgico consta de cuatro pasos: el explante, la cirugía de banco, la hepatectomía y el implante. ¿Pero qué ocurre? El explante, que es quitarle el hígado al donante, y la hepatectomía, que es quitarle el hígado al receptor, ocurren de manera simultánea. ¿Por qué? Porque ese hígado, una vez sale del donante, es decir, no ha terminado de salir, el paciente es exsanguinado en algún momento y el hígado entra en frío, en ese momento inicia la isquemia fría. La isquemia fría no puede durar más de 8 horas. Entonces, por eso es que hay un poco de rush. Este es el explante. No voy a hablar mucho de la parte técnica. La incisión es sifopúbica y vemos un hígado, como les dije, rosadito, de bordes lisos, no se ve gordo, no se ve redondo, no se ve amarillo. ¿Sí? La hepatectomía, de manera simultánea, quita el hígado enfermo del donante, del receptor, ¿no? Estos dos procedimientos pueden estar durando como entre 3 y 4 horas cada uno. Si el paciente está en Chiriquí, la hepatectomía retrasa su inicio para que más o menos cuando la cirugía de banco termina, que dura como 1 hora y que consiste en quitar todas estas cosas que ven aquí, todos estos pellejitos, para dejar arterias, venas y vía biliar libres y limpias, listas para ser anastomosadas, cuando eso termina, la hepatectomía termine, de manera que el hígado pase la menor cantidad de tiempo en frío y la isquemia caliente sea lo más corta posible. Esto es una fase anhepática, es una vez que aquí vemos la vena cava, la vena suprahepática, esto es el estómago, y vemos el espacio listo para poner el hígado nuevo, ¿no? Y ya esto es cuando el hígado va al implante. Okay. Cuando sacamos el hígado del hielo, eso se llama fin de la isquemia fría. Y ahí empieza la isquemia caliente. La isquemia caliente dura lo que tarda pegar la vena suprahepática y la porta, cerrar la vena cava inferior del hígado, retrohepática, y abrir. Ese tiempo es la isquemia caliente, ¿ok? Anastomosis suprahepática, anastomosis portal y desclampar. Esto no debe durar más de 1 hora y 20 minutos. Por arriba de 1 hora y 20 minutos, el hígado hace eh,
no es un fallo primario, sino como que la función se retrasa o eleva muchas transaminasas porque la función no es óptima al inicio. Cuando tenemos esta isquemia, esperamos una elevación de transaminasas de hasta 800.000, pero si nos pasamos de esa hora 20 minutos, las transaminasas se pueden elevar hasta 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000. Entonces esas cosas dan susto. Así que con los años hemos ido aprendiendo que tenemos que ceñirnos a una hora 20 minutos y así el paciente evoluciona mucho más rápido, no tenemos que ponerle otro tipo de drogas hepatoprotectoras porque sabemos que al día siguiente él llegó a su meseta de 800 y empieza a caer, ¿no? Luego de eso, entonces se hace la anastomosis arterial, porque ya tenemos el hígado perfundido, y por último la anastomosis biliar. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Doctora, cuánto debía demorar la isquemia fría? No más de 8 horas. Normalmente Eh, nos tardamos como 6. y eso tendría que tener el paciente cerca, o sea, el donante con el receptor, En en esas Chiriquí, el 8 otro horas. puede estar en Panamá, ¿entiendes? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Calculamos todo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en Chiriquí y la extracción se da para las 9 de la mañana en Chiriquí, yo tengo que calcular que cuando ese hígado llegue a Panamá y se haga la isquemia fría y se haga la cirugía de banco, ponte, lo sacan, entra a las 9, empezaron a las 10 de la mañana a operar, terminaron como a la 1 de la tarde, entre que llegan y cogen el avión y regresan, llegan acá como agarran ese avión como a la 1:30, porque el avión está ahí esperándolos, ¿no? Esto es como las películas literal. Agarran el cooler, lo montan al carro y volando para el aeropuerto, salen de Panamá a las 2 de la tarde, ya estamos hablando de 4 horas. Pero la isquemia, de las 3 horas de cirugía, la isquemia fría empieza a la mitad del procedimiento. Entonces, este hígado ya tiene 1 hora y media más 1 hora de transporte, vamos a ponerle 3 horas. Cuando llega al hospital, 1 hora más de banco. ¿Ok? Por tarde, este hígado va a ser 5 horas de isquemia, porque ya la hepatectomía va a estar lista. O sea que entre yo más demoro la hepatectomía, más tiempo se queda el hígado. Así que yo tengo que hacer todos los cálculos para que cuando ellos avisen que el hígado vale, yo voy abriendo acá y no tener el paciente tanto tiempo anestesiado. Todo es un juego de tiempo. La cosa es que no nos podemos pasar, pero claro, ya después de 10 años, eso está requete calculado. Ya sabemos que si va a Chiriquí, empiezo tanto tiempo después. Si va a Agua Dulce, tengo que empezar más rápido porque vienen por carretera, a menos que vayan a Santiago y cojan un avión. O sea, hay 1000 situaciones que pasan en el país y que hay que calcular para que el hígado no se pase. Pero usualmente te puedo decir que no tenemos un hígado que se haya pasado las 8 horas porque no serviría. Gracias, doctora. ¿Okay? Doctora, si una persona tiene, vamos a decir, en su cédula que ella es donante de órganos, de igual forma hay que hablar con la familia. Los familiares tendrían que aprobarlo, aunque ya la persona lo tenga que quiere ser donadora de órganos. Exactamente, es por lo que te dije, porque la gente aquí en Panamá, créeme que la cultura es difícil y la gente más humilde es la que más dona, aunque no lo crean. La que tiene menos escolaridad es la que más dona. Eh, Aunque tengamos la intención, pues siempre se trata de invocar muy sutilmente esa intención y a veces funciona, ¿no? Pero siempre, 100% de los casos, con intención o no, se hace la entrevista. Porque siempre sale un familiar por ahí, de que una abuela que nadie vio, que no, nadie sabía, de que yo no quiero que donen. Yo lo crié, yo no quiero que donen, cosas así. Entonces, es importante tener todo el contexto familiar bien conforme, porque como se trata de una cosa altruista, pues no se puede empañar con comentarios de que cualquier cosita que haga pensar que el hospital manipula la donación de órganos le hace mucho daño. Tras que es baja, esa es la razón, ¿no? Por la cual Panamá no tiene cultura de donación. Por ejemplo, en España, donde yo me formé, es impensable que alguien no done sus órganos. O sea, es que le pregunta por preguntar, pero realmente eso es como automático. Se murió de la causa que sea, muerte encefálica, va para donante. Por eso es que tienen la tercera tasa de donación del mundo, porque ya eso es parte de la cultura después de un montón de años y de mucho trabajo gubernamental. Es lo que aquí falta, ¿no? Tú ves que aquí nadie habla de la donación. ¿Cuándo se disparó la donación?
cuando hubo el trasplante cardíaco. Hizo tanta bulla en los medios de comunicación que ese año hicimos como 15 trasplantes al año. Nosotros no lo podemos creer. Normalmente hacemos de a milagro 10. Ese año hicimos 15. Ese año y el siguiente, gracias al trasplante de cardíaco. Pero es cultural. Gracias. Nada. ¿Algo más? Doctora, para el trasplante es necesario que esté, o sea, que sea totalmente el hígado o ahí se puede hacer trasplantar secciones de hígado. Sí, eso es el donante vivo. De hecho, hay dos modalidades de segmentos hepáticos. Una se llama split, que se hace en el donante cadavérico, y es que le quitas la mitad del hígado para un adulto o el lóbulo derecho para un adulto y el lóbulo izquierdo se lo das a un niño. Eso se hace. Y otra forma es con el donante vivo, que si es de adulto a adulto, el donante dona su lóbulo derecho para su familiar. O de adulto a niño, entonces el donante dona su lóbulo izquierdo, segmentos 2 y 3. Gracias. ¿Qué más? Tenemos tiempo, ¿no? Doctora, sí, lo otro que iba a preguntar es que, bueno, había leído que en el caso de la hipertensión portal, bueno, para el caso de las varices, perdón. Por ejemplo, si Ajá. eran varices en las que todavía se había diagnosticado no era sangrante, o bueno, se notaba, pues, o el paciente cirrótico, lo primero que se iniciaba era el tratamiento con medicamentos. Pues, entonces, no sé si Sí, aplica sí, igual acá. sí, exacto. Si tú tienes, por ejemplo, un paciente con cirrosis, es parte del screening hacerle una endoscopía, ¿no? No hay que esperar que sangre para hacérsela. Es parte del screening y se puede manejar con medicamentos betabloqueadores. De hecho, se le da para prevenir el sangrado, pero eso progresará en algún momento. Ah, ok, gracias. A ver. Todo el mundo clarito. Aquí viene la preguntadera. ¿Sí? Vamos, pues. A ver, voy a iniciar esto. Ok, paciente femenina de 80 años que acude con pérdida de peso, de 2 meses de evolución, llenura fácil, pobre ingesta, flaquita. Al examen físico, una masa palpable en epigástrico anémica y con hipoalbuminemia, obviamente, ¿no? ¿Qué le piden a esta paciente? Tiene una masa. ¿Qué le hacemos? ¿Una resonancia? ¿Un CAT simple? ¿Un PET scan? ¿Un CAT con contraste? ¿Qué le hacemos? Le pediría un CAT simple para determinar qué tipo de masa tiene la paciente. ¿Ok? ¿Qué otra opinión? No podríamos iniciar con un ultrasonido. También se puede iniciar con ultrasonido, aunque no estén las opciones. Está bien. ¿Qué más? Un CAT con contraste. Ajá, ¿y por qué? Estás en mute. No, no, estoy pensando, o sea, yo pediría un CAT con contraste porque así podríamos ver las diferentes tipos las diferentes densidades que tengan dentro del hígado o de la masa. Exacto. Esa es la respuesta, un CAT contrastado. ¿Por qué? Porque con un CAT simple nosotros podemos ver que hay algo, pero no nos permite distinguir o discriminar qué aporte sanguíneo tiene dicha masa, ¿no? Si está muy pegada al hígado, o es del hígado, o es del estómago, qué es lo que está pasando. Es una masa en epigastrio, ¿no? Y el contraste nos ayuda a discriminar de dónde viene dicha masa, cuál es el aporte. Entonces, si ya le vamos a dar radiación a la paciente, aprovechemos y le damos el estudio completo, ¿no? El estudio completo sería un CAT abdominopélvico con contraste. ¿Ok? Entonces, el CAT sale que tiene una masa en el lóbulo hepático izquierdo de 10 centímetros que le comprime el píloro con un componente líquido uniloculado.
¿Qué se les ocurre que puede ser? Es una mujer. Un quiste simple gigante. Ujú. ¿Qué más? ¿Otra opinión? ¿Qué dicen? ¿Se quedan con el quiste? ¿Les parece otra cosa? ¿Quién opina diferente? Pienso igual que mi compañera doctora. Ok, Un hemangioma. un hemangioma. ¿Y por qué? Porque el hemangioma es como un solo, como si fuera un quiste, pues, líquido también, aunque Por el cuadro de la paciente también, ella tenía anemia y es más frecuente en las mujeres. Ajá. Por eso piensan que es un hemangioma. Sí, Ok. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el hemangioma? Radiológicamente. ¿Se acuerdan? Parecía como un entramado así como de... Exacto. Era como entramado, era como lleno de cosas adentro, ¿verdad? Entonces no era no era uniloculado y tampoco tenía líquido por ningún lado. ¿Ok? Es un tumor vascular, pero no es porque tenga sangre adentro. Es un tumor de vasos sanguíneos. Por eso se llama hemangioma. La respuesta es quiste simple gigante. Esa es la respuesta. La paciente tiene un quiste de 10 centímetros en el lóbulo izquierdo que le está causando un síndrome pilórico funcional, ¿no? Por compresión. Seguimos. Entonces, ¿qué le hacemos a esta paciente? Pues ya sabemos que las chicas tenían razón. ¿Qué le hacemos? Si no puede comer, ojo, un síndrome pilórico es una obstrucción de la salida del estómago. Eso es lo que tiene. Por eso que está anémica, por eso que está desnutrida. Porque no puede comer porque esa masota no deja que la comida pase. Entonces, eso se le queda ahí, ella no puede tragar, siempre está llena, vomita comida. Entonces, ¿qué hacemos? Estrechamiento laparoscópico. Te pusiste en mute, Esteban. Perdón, doctor, es que estaban pasando el caso. Le haríamos un destechamiento laparoscópico para, ya que había comentado que es como una, Sí. El tráfico. sí, sí, ya que es como una forma que sea como mejor, es la mejor manera como para drenar el líquido, pues, ya que si lo drenan de forma percutánea, como que siempre vuelve a tener líquido. El tratamiento era el destechamiento laparoscópico. Es menos invasivo, es una señora de 80 años, y con eso, pues le vamos a aliviar su problema. Esa masa que ella tiene descansando sobre el estómago va a desaparecer y ella va a poder volver a comer. ¿Ok? Seguimos, pues. Aquí tenemos un paciente de 52 años con antecedente de etilismo que entra con hematemesis, taquicárdico y pálido. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué le hacemos primero? Le hacemos un CAT corriendo para ver dónde es el sangrado, lo canalizamos, lo reanimamos y lo transfundimos, lo mandamos a endoscopía directamente para que ellos vean y detengan ese sangrado de una vez, o lo canalizamos, le ponemos 2 venas, lo reanimamos, lo transfundimos y lo preparamos para endoscopía. ¿Qué hacemos? Hay que, La última. último. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Ah? Sí, Sí, está doctora, la B. inestable, pues. ¿Qué Hay que dice Jack? estabilizarlo y después. sí, es que, ¿cómo vamos a mandarlo a endoscopía si no se ha
sea, si no se ha estabilizado, pues entonces hay que canalizarlo, estabilizarlo con la reanimación a través del lactato y de transfusión, pues. Excelente. Excelente. Eso es lo que hay que hacer. Reanimar al paciente, reanimar, que se lo puse en rojo, reanimar. Créanme, yo toda mi vida he trabajado en el complejo y he visto de todo. Desde que el paciente así con el chorro de sangre, cual exorcista, y te lo tiran y que llévalo para gastro. Y tú dices, ¿cómo así? Se me va a morir en el camino. No, 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 que gastro le pare el sangrado. Créanme, eso, estar ahí, tú puedes ver lo que sea. Así que sí, hay que canalizarlo, reanimarlo, transfundirlo, estabilizarlo y prepararlo para endoscopía. Ok, entonces tenía varices esofágicas. ¿Qué le hacemos? Le descomprimimos el sistema portal de alguna manera, le quitamos el vaso. ¿Qué le hacemos? ¿Cómo hacemos para descomprimir todo esto? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Qué hacemos para que pare de sangrar? No habría que hacer ligadura de los vasos, si no me equivoco, era la escleroterapia. Así mismo, ligadura de los vasos y escleroterapia. Exactamente, eso sería el manejo, ¿no? Eso sería el manejo. ¿Y con qué creen ustedes que se hace la escleroterapia? Crazy Glue. Crazy glue. Así mismo. Cianoacrilato. Ok. Luego una terapia apropiada, se encuentra que el paciente es cirrótico, un año abstinente, varices, trombocitopenia y leucopenia y una esplenomegalia. ¿Qué hacemos con este paciente entonces, finalmente? ¿Mm? O sea, el paciente tiene en verdad o sea, tiene un perfil de que lo más probable es que sí pueda ser apto para trasplante, pues, por el hecho de que tuvo una abstinencia y todo eso. O sea, digo que se podría incluir. Ujú. Y entonces el vaso, ¿qué hacemos con el vaso? ¿Por qué no se lo quitamos? Porque está sangrando las varices. Es que, bueno, no sé, creo que es que uno no puede como que abrir tan seguido, bueno, sí se puede, me imagino, pues, pero que no es recomendable, pues, abrir tan seguido, y por eso es como que mejor esperar. Ujú. O sea que no lo operamos, no le quitamos el vaso. Creo que se, Inmediatamente no creo. O sea, creo que Si quitamos el vaso, eso disminuiría la hipertensión en este caso, tal vez hasta esperar. es que tiene ascitis. Y bueno, Hipertensión portal va a tener ascitis, va a tener todas las manifestaciones que hablamos. Pero la cosa es que hacemos con el vaso. Lo quitamos y lo llevamos a trasplante o ¿cuándo le quitamos ese vaso? bueno, basado en las opciones, diría que comience la última, que La se última. que se quite cuando esté durante el tiempo de trasplante. Sí, así mismo. Hay que quitarlo durante el trasplante. ¿Por qué? Porque no podemos abrir el paciente dos veces. Tras que el pobre está en la raya, casi que viendo el túnel, y lo vamos a meter a dos cirugías grandes, o sea, nos quedamos sin paciente. Entonces, el momento óptimo para hacer la esplenectomía es durante el trasplante. Aparte de que las adherencias quirúrgicas, pues, esa es otra cosa que es horrible para hacer durante un trasplante. O sea, empezar un trasplante liberando adherencias es lo más frustrante que puede pasar. Ok. Otra paciente. Paciente de 40 años que consulta por dolor en hipocondrio derecho constante, ¿no? Tiene un antecedente de una colecistectomía. Se le hizo un ultrasonido y tiene una gran masa que ocupa todo el lóbulo derecho de 14 centímetros con compresión de la vena suprahepática derecha y por imagen parece un hemangioma. Eso por ultrasonido, ¿no? ¿Qué le hacemos? ¿Cuál sería el paso siguiente? Le hacemos una resonancia, le medimos las pruebas de función hepática, le hacemos un CAT, le hacemos una endoscopía o no le hacemos nada.
¿Qué le hacemos? Prueba de función hepática y CAT. Así mismo es, prueba de función hepática y CAT. Porque en la mayoría de las tomografías podemos diagnosticar un hemangioma. Ok, entonces se le realiza un CAT y se evidencia una masa enorme de 12 por 14 centímetros en el lóbulo hepático derecho que comprime la vena suprahepática derecha, o sea, esa vena murió, asociada a otra masa en el lóbulo hepático izquierdo de 7 centímetros con una cicatriz central. ¿Cuál sería el diagnóstico de la otra masa? Hiperplasia nodular focal. Exactamente, una hiperplasia neural focal porque era la lesión que tenía La cicatriz central. central, exactamente. Entonces, el manejo de esta paciente, ¿cuál sería? Recordamos que tiene un solo hígado, tiene una masota de 14, el hígado mide como 20 centímetros, o un poquito ahí más o menos. Es una mujer de 1,80 m, tiene una masa de 14 centímetros en el lóbulo derecho y tiene una masa de 7 centímetros en el lóbulo izquierdo. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Cómo la manejamos? Le damos medicamentos que disminuyan la masa, le resecamos el lóbulo derecho, le quitamos las dos masas o le hacemos una resonancia y volumetría. ¿Qué le hacemos? Se le podría hacer la resección quirúrgica del lóbulo derecho, ya que la hiperplasia nodular focal no tiende a malignizar. Esto es una opción. ¿Qué más? Pero en este caso, o sea, no habría un peligro ya que no conocemos todavía cuánto volumen queda de hígado sano, por decirlo de esta manera. Gracias a la resonancia y la volumetría, entonces. Ajá, ok. Así mismo es. Hay que hacer una resonancia primero y una volumetría. Entonces, les voy a echar el cuento. En la resonancia y volumetría nos damos cuenta que le queda 19% de hígado sano entre las dos masas. ¿Ustedes piensan que a esa paciente le podemos quitar las dos masas? ¿O no se las quitamos? No, porque tiene menos del 25% funcional. Entonces no le puedo quitar las dos masas. Entonces, ¿qué hago con ella? Ya estamos claros que no le podemos quitar las dos masas. Ya estamos claros lo que dijo la doctora, que la hiperplasia no se maligniza, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Pero la mujer está con dolor. ¿Qué hacemos? El hemangioma tampoco se maligniza. Sería la opción A. Eso no existe. Está ahí, pero eso no existe. No hay nada para disminuir la masa. Así que le queda... ¿Ah? Está sintomática. Entonces, ¿qué hacemos si está sintomática? Dejarla en observación. Porque si no puede resecarse y no existen medicamentos. Y la dejo con su dolor ahí que se aguante. Le daría analgésico. Le pudiera dar analgésicos para controlar los síntomas. María, así. Estaba diciendo, doctora, que si se puede anotar como para trasplante a futuro. ¿Cuántos años tenía la paciente? 40. 40 Okay. años nada más. Sí se podría. Ajá, ajá. Pero ella tiene función normal. Tiene pruebas de función hepática normales. Este es un caso real, ¿ah? Vamos a ver si les exprimo la información. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una paciente con una masacota de 14 centímetros en el lóbulo hepático derecho dolorosa, una masa en el lóbulo izquierdo de 7 centímetros que no les causa ningún síntoma y 19% de hígado, no tiene más. ¿Qué le hacemos? Voy a darle un empujoncito. Hay que paliarla, porque algo tengo que hacer, no la puedo dejar con dolor. O sea, solo es como un cuestionamiento. O sea, es que no se puede, tipo, no sé, pues como que la masa más grande, reseccionarla y a ver cómo cómo se disminuye con medicamentos. Es que no hay medicamento, ya les dije que no hay medicamento. Con algún, no sé, como usted dice, pues paliarla en ese sentido.
Entonces, ¿qué hicimos? Quitarle el lóbulo derecho. Le quitamos todo el tumor del lóbulo derecho, sabiendo que entre masa y 19% medio que le quedaba hígado, ¿ok? Y pasó el tiempo. A las 3 semanas, ¿qué esperarían ustedes? ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando me preguntaron lo del absceso, yo les dije algo, les di una respuesta? Cuando me preguntaron si eso no quedaba fibrótico, ¿qué yo les dije? ¿Qué pasaba con el hígado? El lóbulo Había hiperplasia. Plasia, ajá. Y entonces, ¿qué ustedes piensan que pasó con ese hígado después que yo le quité el lóbulo derecho? comenzó a crecer. Creció. ¿Y qué creció? Dale, María, habla. Ajá. Quítate el mute. El lado sano izquierdo creció. El lado sano, pues no. No No. creció el lado sano. Creció Creció el tumor, creció la No puede hiperplasia, ser. que ahora mide como 12 centímetros y tiene 15 centímetros de lóbulo hígado sano. Entonces, o sea, creció todavía más la hiperplasia. Y eso es un nódulo disfuncional, o sea, no es funcional, eso no hace nada. No produce, no tiene patocitos, no produce nada. Así que, ¿qué ustedes creen que va a pasar con esa paciente con 15% de hígado en 1,80 m de estatura? ¿Qué piensan que sí, qué es lo que le va a pasar a esta señora? Falla hepática. Una falla hepática. Así mismo, empieza a disfuncionar. Pero, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual pasó esto? ¿Por qué empieza a disfuncionar? Porque eso fue lo que hicimos, decirle, ¿sabes qué? No te puedo operar por esto y esto y esto y esto, y yo quiero que sepas que tu hígado va a fallar. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico que llevó a esto? Fue por bueno, no estoy muy seguro, pero por la inducción del estrés metabólico y oxidativo. No. Fue por la Por proliferación el de estrógeno. Fue por la proliferación ¿Qué pasó? hepatocítica A ver, por la cicatriz. más o menos, ajá. Los nódulos de regeneración que usted había mencionado. Ujú. ¿Qué pasó? Tenemos un pedazo de hígado que en el 75%, 80% está ocupado por un tumor. Entonces, ahí no hay paso, hay restricción al flujo portal por el tumor. La restricción no es solamente sinusoidal, es por lesión ocupante de espacio. Tenemos una gran lesión ocupante de espacio que restringe el flujo portal y que causa que en el tiempo la paciente desarrolle hipertensión portal, que es lo que ella desarrolló. O sea, de hecho, en esta paciente, si le quitamos el hígado derecho, le quitamos la Y de la porta, le quitamos el lado derecho de la porta. Entonces, solo le quedó su porta izquierda. Esa porta está así, aplastada por el tumor, y está tan comprimida que, porque ese tumor no tiene vascularidad interna, o sea, la porta va por fuera. Entonces, ella quedó comprimida por el tumor y por eso desarrolló una hipertensión portal. Entonces, esta paciente, hace 2 meses, ¿qué ustedes creen que le pasó? Todavía no acaba el cuento. Falleció. No, que no se ha muerto, todavía no se ha muerto. No la mates. Pero se le reseccionó el lóbulo derecho o se le dejó solamente tratamiento del dolor. No, le operamos el hemangioma, se lo quitamos. Y te dije que te perdiste, y te dije que cuando le quitamos el lóbulo derecho, cuando uno reseca hígado, el pedazo que queda hace hiperplasia. ¿Recuerdan ese pedazo? Ajá, no escuchaste. El pedazo que queda hace hiperplasia. Entonces, lo que creció no fue el hígado sano, creció fue el tumor. La hiperplasia nodular focal fue la que creció, que ese no era el plan. Ese no era el plan. ¿Ves? Entonces la paciente entró en falla. No, falla es un concepto muy abierto. Hizo hipertensión Doctora, portal. Ajá. una pregunta, pero pudo haber crecido también la parte sana, o sea, ¿qué fue lo que hizo que creciera la parte? No Yo se puede digo que saber. salazón de ella, sí. Ok. Porque Y no se puede ayudarle a revascularizar mejor el área, no sé. es que, mira, es que en teoría la hiperplasia nodular focal es un tumor de crecimiento muy lento, ¿no?
pero no sabemos, pero sí es estrógeno dependiente. Entonces no sabemos si ella tiene alguna condición agregada hormonal que hizo o alimentó a esa hiperplasia para que creciera más. Eso ya no lo sabemos. Lo cierto es que es salada porque debió haber crecido el hígado sano. Entonces le pasó la mala, pues. Entonces, ok, desarrolla hipertensión portal. ¿Cómo ustedes creen que nosotros nos dimos cuenta? Le dábamos seguimiento, sabemos que la masa estaba ahí, que ella mide 12 centímetros y que tenía su pedacito de hígado sano y tenía pruebas de función hepática normales, ojo, en el seguimiento. ¿Cómo creen ustedes que yo me di cuenta de que algo pasó, de que algo cambió? Si yo tomo pruebas de función hepática y siguen normales. ¿Cuál fue la manifestación clínica que me llevó a darme cuenta de la hipertensión? Varices esofágicas. Hematemesis. Hizo una hematemesis violenta. Hizo hematemesis y se quedó calladita y se quedó en su casa y no le dijo a nadie. Y cuando se desmaya porque tenía 7 de hemoglobina, entonces la llevan al hospital y se dan cuenta que tiene 7 de hemoglobina y alguien le hace una endoscopía porque ella dijo que había sangrado y entonces hicieron la endoscopía y nos la pusieron con un lacito y llamaron al hepatólogo, dice que coge tu paquete porque tenía estas varices que el gastro dijo, no, yo no hago esto, yo no me meto en esto, que venga el que lo hace todo el tiempo y le ligó, entonces le logró ligar el poco de varices. Pero ella va para trasplante. No tiene hígado, ya tiene hipertensión portal, tiene 45 años. Yo la operé cuando tenía 40 y ya va para trasplante por enfermedad benigna. Porque tiene 2 tumores, bueno, le quedó un tumor y no tiene hígado sano. Y lo poquito que tenía ya murió. Doctora, una consulta, ¿cómo se hace ya cuando se hace el trasplante hepático? ¿No hay una secuela por esto de la hipertensión portal ahí que va a quedar como remanente? No, mira, cuando tú revascularizas, la porta siempre está sana, ¿no? La porta está chévere, permeable. Nosotros verificamos prequirúrgico que no tenga trombos ni nada de esas cosas, porque eso sí es una complicación. Pero es una porta limpia. Cuando tú automáticamente baja, entonces es como que tú abrieras la pluma y tuvieras una tubería tapada un montón de tiempo y luego, ¡pum!, la destapas. Todo el sistema colateral de venas colaterales se descomprime y todo va hacia el área de menor presión, que es la porta, porque es la más gruesa, porque mide como 1,5 centímetros de diámetro. Y por ahí se descomprime todo y todo ese poco de colaterales y varices desaparecen. Vale, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Les gustó la clase? Sí, Sí, doctor. doctora. Me alegro. Me alegro, pues. Bueno, ese era el último caso clínico. La verdad que es un caso que me duele mucho porque es una mujer joven, ¿no? Joven para los estándares. Y la mujer hace ejercicio todos los días, es policía. Y miren, pues, lo que le salió. Así que bueno, así son estas cosas. La más joven que hemos trasplantado tenía 17 años y el día de trasplante fue su cumpleaños. O sea, empezó el trasplante hoy y al día siguiente, el postoperatorio número 1 era su cumpleaños número 18. Le llevamos cake y todo al intensivo. Así que tenemos desde jovencitos por enfermedad autoinmune hasta personas por alcohol, que son los mayores, ¿no? Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos. Gracias, doctor.